Esta es una producción de Grupo Fórmula. Emilio Lozoya desde hoy está en la cárcel. Tenemos en este momento contacto con Arturo Ángel, él es reportero del portal Animal Político. Arturo Ángel, pues acabaron las cenas de lujo para Emilio Lozoya, a menos que pueda pedir el Pato Pekín para llevarle hasta su celda en el reclusorio norte. ¿Cómo estás? Cuéntanos, por favor, cómo fue toda la sesión, la audiencia que inició temprano esta mañana. Llevaba boleto de entrada Emilio Lozoya, pero no había boleto de salida, salvo tu mejor opinión. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo informativo. Sí, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio. Pues efectivamente, ¿no? Después de una audiencia que se prolongó por unas 6 horas, el juez Artemio Zúñiga determinó conceder la prisión preventiva en contra de Emilio Lozoya, una prisión preventiva que este mismo juez que fue el que lo vinculó a proceso el año pasado, Pepe, ya había dicho desde julio del año pasado que le parecía que era procedente la prisión preventiva. Sin embargo, el juez en aquella ocasión estimó que dada la promesa de negociación y del criterio de oportunidad que Lozoya estaba buscando con la fiscalía, pues él entendía que no se le dictara en aquella ocasión. Sin embargo, pues el día de hoy la Fiscalía General de la República, en una abierta ya confrontación que no habíamos visto en ninguna de las audiencias pasadas, Pepe, acusó a Emilio Lozoya de haber utilizado el argumento del criterio de oportunidad para dilatar el proceso, de negarse a reparar el daño, de haber pues básicamente usado todo tipo de artimañas, como haber dicho que se sentía mal, el tema de la pandemia sanitaria, entre otros, pues para alargar un proceso sin que al final tuviera realmente, según los fiscales, la intención de reparar el daño por el caso Odebrecht. Entonces, los fiscales solicitaron, Pepe, que se le impusiera la prisión preventiva a Emilio Lozoya. Adelantaron además que lo van a acusar y van a solicitar que se le abra un juicio en su contra, pues por los delitos de cohecho, de lavado de dinero y de asociación delictuosa, que son delitos que alcanzan hasta 35 años de cárcel ya en conjunto. Esto va a ocurrir, Arturo Ángel, esto va a ocurrir en los próximos días, cuando se presente esta nueva acusación. Exactamente, porque el juez le concedió, hay que recordar que nosotros llegamos a la audiencia del día de hoy, Pepe, con la solicitud de Emilio Lozoya y de sus abogados de un plazo de 60 días más para acabar de reunir sus pruebas. El juez consideró que no, que ya era excesivo 2 meses más y les concedió otro mes extra, que se vence el 3 de diciembre, y el juez prácticamente les dijo, este es el último mes que concedo, pero pues ahora con la gran diferencia de que ese mes lo va a tener que esperar Emilio Lozoya ya sin estar libre, Pepe, sino recluido en ahí en el reclusorio norte. Incluso el juez pidió medidas especiales de seguridad para Emilio Lozoya, dado que en el mismo reclusorio hay personas detenidas, pues que el propio Lozoya ha denunciado, ¿no? Como el senador Lavalle Mauri. Entonces, será el próximo 3 de diciembre cuando vuelva a ocurrir esta audiencia, pero insisto, la Fiscalía ya ha adelantado que va a presentar la acusación en contra de Emilio Lozoya. Los abogados de Lozoya insisten en que sí quieren reparar el daño, Pepe. Incluso llegaron a ofrecer ahí mismo en la audiencia regresar 2 casas que tiene Emilio Lozoya en la Ciudad de México, 2 residencias que dicen que valen más de $10 millones, y que con eso se cubriría el daño, pero los fiscales dijeron que ese no era el momento ya para esto y que lo procedente es en otro momento, pero por ahora que la decisión era firme y el juez Pepe pues la validó, ¿no? Ahora bien, entonces, Arturo Ángel, el juez estimó un alto riesgo de fuga debido a la grave penalidad de los delitos imputados, sobre todo por la trama de corrupción de Odebrecht en México. Es el caso, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, Pepe. Y no solo eso, también los fiscales revelaron hoy que tienen datos de que hay una empresa de estas de papel en un paraíso fiscal, Pepe, donde hay 2 millones de euros aproximadamente y cuyo accionista es Emilio Lozoya. Dicen que ese es un dato nuevo que no tenían antes y que esto revela que Lozoya tiene un amplio poder económico. Entonces, argumentaron frente al juez que Lozoya tiene dinero, que tiene las influencias para en su momento darse la fuga, y que en este momento ya lo procedente es que permanezca en prisión preventiva, sobre todo porque, insisto, no se ha logrado cerrar el criterio de oportunidad que ha estado buscando, y en voz de los fiscales, pues según dicen, Lozoya no tiene ninguna intención de hacerlo, ¿no?
Ahora bien, Emilio Lozoya fue trasladado a una parte del reclusorio norte, está cerca de, tú lo mencionaste hace un momento, del ex senador panista Jorge Luis Lavalle, el único encarcelado por sus acciones, tengo entendido, y también está cerca del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, con quien también tuvo relaciones inconfesables. Sí, en efecto. A ver, una cosa en la que insistieron los abogados de Emilio Lozoya es que pues lo que él ha denunciado ha servido pues para llevar a la cárcel a Lavalle Mauri, que está en el reclusorio norte, pues para intentar procesar a un exdirector de Pemex, y pues para intentar también que en su momento Luis Videgaray compareciera ante la justicia, solo que el juez negó la orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray. Sin embargo, los fiscales insistieron, Pepe, en que eso no alcanza, que el criterio de oportunidad para Emilio Lozoya tiene que estar sustentado en que haya una reparación del daño y en que haya sentencias condenatorias, que no bastan vinculaciones a proceso. Mientras eso no ocurra, dicen los fiscales, el criterio de oportunidad no será procedente, Pepe. Entonces, Emilio Lozoya había prometido empinar a sus jefes. Tú los has mencionado por nombre, el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda, que tuvieron muchos vínculos con él. Sin embargo, no aportó las pruebas necesarias en el tiempo que se le concedió bajo el llamado criterio de oportunidad, testigo colaborador de la Fiscalía. La Fiscalía se desesperó y presentó ante el juez la solicitud para que se le cancelara ese privilegio de ser testigo colaborador. ¿Por qué? Porque no ha aportado nada. La defensa está pidiendo 30 días más para llevar estos documentos, donde obviamente el interés está puesto en quiénes son aquellos a los que Emilio Lozoya podría involucrar y que hasta ahora no ha podido demostrar que tuvieron intervención. Aquí es un fracaso, es un ridículo, tanto de la Fiscalía General de la República como todo lo que hay en el armado, en la estructura alrededor del caso Lozoya por el escándalo Odebrecht. Así es, Pepe, ¿no? Básicamente toca hacer un resumen perfecto, y ya veremos qué sucede, ¿no? La Fiscalía ha dicho que pues no va a ceder en esta ocasión, que ya es demasiado tiempo el que ha pasado. Los abogados de Lozoya insisten en que le toca a la Fiscalía investigar, pero la Fiscalía ha dicho que no se va a mover de esta posición y pues vamos a ver qué sucede más adelante, Pepe. Pues muchas gracias, Arturo Ángel, por esta colaboración especial a través del portal Animal Político, el cual, por supuesto, es de lectura obligada. Gracias, Arturo Ángel, como siempre, un saludo cordial. Un abrazo. Gracias, bye. Muy fuerte para ti, gracias, Arturo Ángel, del portal Animal Político en Internet. Está llegando información, un tuitazo, un comunicado de Santiago Nieto Castillo. Usted sabe, es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Y en este tuitazo, en este tuit, dice Santiago Nieto: felicito a la Fiscalía General de la República de México por la revocación de la medida cautelar impuesta a Emilio Lozoya y su prisión preventiva. Agradezco al equipo de la UIF el compromiso institucional de analizar hasta la última transferencia ilícita y la colaboración que se brindó en todo momento a la Fiscalía General de la República. También los abogados defensores de Emilio Lozoya han emitido esta tarde, hace momentos prácticamente, un comunicado. Dice textualmente: en relación con la audiencia celebrada el día de hoy en el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, esta defensa manifiesta que el señor Emilio Ricardo Lozoya Austin mantiene firme su colaboración con la Fiscalía General de la República. Lo anterior en el marco del criterio de oportunidad solicitado antes de su arribo a territorio nacional, el cual se traduce en una colaboración sólida y permanente con las instituciones vinculadas al sistema de justicia penal y la Presidencia de la República. Este comunicado lo firman los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso, defensores de la familia Lozoya Austin. Carlos Urdiales, tú tienes allá en cabina, en la Avenida Universidad, tienes los datos, el contexto de todo el antecedente que nos lleva a esta conclusión que ha determinado el juez finalmente: dictar la prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya ante el grave peligro de una evasión para enfrentar el proceso que le viene encima. No está condenado, va a ser procesado, pero hasta en tanto él presente pruebas en su defensa, tendrá que hacerlo desde la prisión, desde una celda del reclusorio norte, porque temen los jueces, o el juez
teme que pueda darse a la fuga, dado que tiene recursos económicos ilimitados y también bastantes influencias. Tú tienes los antecedentes de cómo llega Emilio Lozoya a este punto de su vida en este momento. Así es, Pepe, es para refrescar la memoria y poder construir y darle un contexto a todo este caso. Primero, a Emilio Lozoya lo denuncian 3 ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, que aseguran, entre otros, muchísimos expedientes en países en donde hasta se han suicidado expresidentes, como es el caso de Perú, pero que también salpicó a Ecuador, a Bolivia, a Argentina. Pues ellos dicen que en esa red, en ese entramado de corrupción, a Emilio Lozoya entre 2012 y 2016 le habrían entregado $10 millones para que se les asignara a Odebrecht y sus filiales, sus empresas asociadas, contratos de construcciones muy importantes. Una de esas, la refinería de Pemex en Tula, Hidalgo. En mayo de 2019, apenas hace 2 años, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Emilio Lozoya por 10 años. Cosa, digamos, menor o un castigo ridículo frente a lo que hoy está enfrentando el que fuera director general de Petróleos Mexicanos, Pepe. También en 2019 le fue girada una orden de aprehensión en su contra, porque hay que recordar, Emilio Lozoya en ese momento ya no estaba en México. El 12 de febrero de 2020 lo encuentran, lo detienen en Málaga, España. Hacíamos memoria, en sus primeras reacciones él dice: yo no soy Emilio Lozoya. Dicen: señor Emilio Lozoya, no, yo no soy. No, ¿cómo no? Es usted. Y se lo llevan a una prisión en Málaga. Después, en julio de 2020, después de una ardua negociación que encabezaron abogados, contrató al despacho del juez Baltasar Garzón, estuvo su papá, Emilio Lozoya Talman, allá en Málaga, España, y entonces logran negociar que sea extraditado a México. Hace 15 meses, en julio de 2020, lo traen de regreso a México. Nunca pisa una barandilla, nunca pisa un ministerio público, se va derechito a un hospital Ángeles porque dice tiene un problema de gastritis, tiene un problema de salud. El 28 de julio de 2020 lo vincula a proceso el juez José Antonio Zúñiga por operaciones con recurso de procedencia ilícita, pero acuerdan ahí que no sería juzgado en prisión ni en resguardo domiciliario, únicamente portaría un brazalete electrónico. Después, en una segunda audiencia, Pepe, el 29 de julio de 2020, el juez vincula a proceso a Lozoya, ahora por cohecho, asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita. Hasta ahí, ningún delito que tuviera la prisión preventiva por oficio, la llamada prisión preventiva oficiosa. Es de destacar que Emilio Lozoya cerró un acuerdo con la Fiscalía para delatar a otros políticos que se supone tienen que ser superiores jerárquicos, presuntamente implicados en los sobornos, porque Emilio Lozoya confesó, dijo: sí, yo los acepté, pero yo se los di a Luis Videgaray, a mí me ordenaron, yo los distribuí. Pregúntenle a Peña, pregúntenle a Videgaray. Y todo esto para poder llevar el proceso en libertad y convertirse en un testigo protegido, acogiéndose al criterio de oportunidad que has explicado, que explicaba Arturo Ángel, y que hoy el juez, a petición de la Fiscalía, le dice: sí, señor, puede seguir usted su proceso, pero se acabó la libertad tras las rejas, porque ahora sí está acusado de delitos graves. Pepe, ese es un ejercicio, insisto, de memoria, muy rápido, nada más para darle contexto a lo que está ocurriendo hoy, que es noticia. Claro, darle dimensión al hecho mismo que implica la prisión preventiva oficiosa dictada por el juez de la causa, que lleva la causa, el juez Artemio Zúñiga Mendoza, y que resuelve esto. Que siga presentando sus pruebas para desafanarse, pero mientras termina el plazo de 30 días que le dio el juez, que le admitió el juez, él se queda dentro de la prisión. Permíteme, Carlos, en la línea telefónica tenemos contacto con la periodista Lourdes Mendoza. Lourdes, usted lo sabe muy bien, detonó hace 2 semanas, poco más de 2 semanas, unas fotografías en donde se miraba a Emilio Lozoya Austin, hoy en prisión en el reclusorio norte, departiendo amistosamente un sábado en la noche con familiares, con amigos, en un lujoso restaurante Hunan, comiendo pato laqueado
aquí en las Lomas de Chapultepec. Lourdes, ¿qué te parece todo esto? Te saludo con mucho gusto y te agradezco en tu calidad, claro, de periodista, de amiga, de columnista del periódico El Financiero. Te leemos los lunes, los miércoles y los viernes con tu sobremesa. Te escuchamos en tus comentarios en ADN 40 y te felicitamos. Hoy que es día de tu cumpleaños, Lourdes Mendoza. El número marcado, ¿no? Bueno, algo pasó con Lourdes Mendoza, el número marcado no está al alcance, pero trataremos de hacer el contacto con ella, lo mismo que con Mario Maldonado, periodista, columnista del periódico El Universal. Él escribe Historia de Negocios, publicación de lunes a viernes, autor del libro Lozoya, el traidor, el caso que pone en riesgo la cruzada anticorrupción de la Cuarta Transformación. En este momento tenemos la comunicación abierta vía telefónica con Mario Maldonado. Mario Maldonado es periodista, desde luego, columnista en el diario El Universal. Él escribe su Historia de Negocios, se publica de lunes a viernes en El Universal, y es autor de un libro que en este momento hay que sacar de la biblioteca y volverlo, cuando menos, a ojear, a releer si se puede. El libro se llama Lozoya, el traidor, el caso que pone en riesgo la cruzada anticorrupción de la Cuarta Transformación. Mario, un saludo y un agradecimiento de antemano por tomarnos la llamada. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Querido Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Gracias, Mario. Ayúdanos con el análisis. ¿Qué hay detrás de todos estos acontecimientos que hemos venido narrando en los últimos 20 minutos respecto a la prisión preventiva oficiosa, justificada, dictada por el juez de la causa en el reclusorio norte en contra de a quien tú llamas el traidor, Emilio Lozoya? ¿Qué hay detrás? ¿Qué se cayó? ¿Qué fue lo que no le funcionó a la defensa de Lozoya después de tanto tiempo de estar evadiendo justamente su presencia en una prisión? Ahora sí le aplicaron la de Rosario Robles. Ahora sí, querido Pepe, yo creo que lo que hubo detrás de este año y 4 meses en los que Emilio Lozoya pues fue traído a México, extraditado de España, y rindió sus primeras declaraciones y denuncias con la Fiscalía, pues fue un pacto de impunidad, claramente entre él, su padre, sus abogados y la Fiscalía General de la República, para tratar de integrar, digamos, todas estas carpetas de investigación en contra de las 70 personas que denunció Emilio Lozoya en su denuncia ante la Fiscalía. Fue una denuncia inédita, explosiva, nunca en la historia de México. Un personaje de este nivel político, exfuncionario, pues había denunciado a 70 personas, incluidos los expresidentes, 3 expresidentes, secretarios de Estado, legisladores, empresarios, periodistas, etcétera. Y yo creo que lo que protegió a Emilio Lozoya pues fue esta sed de venganza que de pronto uno escucha en el gobierno con respecto a los opositores del pasado, porque pues si había alguien que estaba dispuesto a cantar o a denunciar todo lo que significaba la corrupción del pasado, pues qué mejor que lo hiciera y que se filtrara esa denuncia a los medios y que se pudiera utilizar políticamente, Pepe, como se utilizó. Claro, es que se usó políticamente como argumento del presidente, como argumento insignia en el combate de la Cuarta Transformación al tema más profundo, más doloroso para el país, más vergonzoso, que es la corrupción. Y ahora se cae todo. Se cayó todo, Pepe, porque era un caso que yo creo que inició viciado. Es decir, desde que viene Emilio Lozoya extraditado con un acuerdo entre la Fiscalía y el padre de Emilio Lozoya y sus abogados, pues para tener un trato privilegiado, y que no pisara la cárcel, es decir, que tuviera esta pues especie de libertad condicional mientras se seguía el proceso. Creo que desde ahí el caso no avanzó bien, y por eso yo digo en el libro que desde el inicio puso en entredicho esta cruzada anticorrupción del presidente López Obrador y de su gobierno, y pues terminó mal, o peor, como yo creo que no lo esperó ni la Fiscalía, ni el presidente, ni nadie, porque ellos creían que pues Emilio Lozoya efectivamente tenía pruebas contundentes para poder judicializar carpetas y llevar a la cárcel pues a los exsecretarios, a los legisladores, a todos los que supuestamente recibieron los sobornos para aprobar la reforma energética y estuvieron relacionados con Odebrecht, con el tema de agronitrogenados,
y la realidad es que Lozoya terminó mintiéndole a todo mundo, incluido a su padre, que hizo el acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, al propio fiscal, y hoy creo que terminó por explotar esta bomba. Y mucho, sí, hablabas con la periodista Lourdes Mendoza, pues mucho creo que de toda esa presión mediática, pues fue efectivamente este último evento en donde vimos a Emilio Lozoya en este restaurante de lujo, pues haciendo gala de su impunidad. Eso justamente te quiero preguntar. ¿Qué tanto fue la gota que derramó el vaso, la serie de fotografías de Emilio Lozoya cenando en un restaurante de lujo, su pato laqueado? ¿Qué tanto precipitó las cosas? ¿Qué tanto desesperó, pues, la circunstancia diciendo, bueno, pues ya párenle porque son demasiadas las críticas contra el gobierno de la Cuarta Transformación al que la opinión pública acusa de estar protegiendo a Lozoya y está protegiendo a los acusados por Lozoya? ¿Ha dicho el gobierno basta? ¿Ha dicho la justicia basta? ¿Cómo lo lees? Definitivamente esas fotografías de Emilio Lozoya en el Cunan, departiendo tranquilamente, fue el punto de quiebre en este pacto de impunidad que existía, creo yo, entre la Fiscalía y el exdirector de Pemex. Definitivamente fue lo que aceleró o precipitó, como dices, Pepe, pues el encarcelamiento de Lozoya. Si bien tiene esta prisión preventiva justificada, yo creo que es cuestión de días, no creo que siquiera acabe el año sin que reciba una sentencia Emilio Lozoya y sea acusado por estos delitos que se le imputan, ¿no? El lavado de dinero, el cohecho y la asociación delictuosa. Yo creo que ya no hay salvación, ya no hay vuelta atrás para Emilio Lozoya. Creo que es el final de esta historia pues tan vergonzosa para México y que no había encontrado pues justicia como sí en otros países. Hacían ahora la crónica de lo que ha sucedido en Latinoamérica y en México no había un solo responsable de estos casos de corrupción de Odebrecht en la cárcel, salvo el legislador panista Jorge Luis Lavalle, que pues la verdad es era un personaje no muy conocido, que no tiene tanta relevancia. Me parece importante lo que viene a partir de esto, más allá de que se sentencie a Emilio Lozoya y quede en la cárcel ahí con Javier Duarte, con Juan Collado y con otros personajes de los sexenios pasados, sino me parece que tiene muchos efectos políticos. De entrada, yo creo que los denunciados por Lozoya, los 70 y más puntualmente 18 en los que se enfocó toda digamos, las carpetas de investigación de la Fiscalía, pues van a buscar una revancha, es decir, van a buscar contraatacar porque van a decir, a ver, si Lozoya me denunció, el presidente utilizó la denuncia para estigmatizarnos en sus conferencias matutinas y ahora lo que vemos es que no pudo aportar las pruebas que sustenten sus denuncias, pues entonces por lo menos una reparación del daño moral o de imagen para todos estos personajes. Y además de todo, pues hay muchos políticos, por ejemplo Ricardo Anaya, ¿no?, que está incluido en estas denuncias y que pues Lozoya al no presentar pruebas contundentes pues quedan a la deriva. Yo creo que estas investigaciones van a venir a menos y a tener poca fuerza, Pepe, para que se pueda judicializar, y lo que va a pasar es que pues la Fiscalía y el propio presidente, que hizo suyas las declaraciones de Lozoya y las tomó como verdaderas, todo lo que fue a declarar a la Fiscalía, pues tendrán que reconocer que se equivocaron, que confiaron en un personaje que dijo tener muchas pruebas y no tenía prácticamente nada, y que pues van a tener que, digamos que asumir el golpe que esto representa para la cruzada anticorrupción del presidente López Obrador, de su gobierno, y por supuesto, creo yo, el deshacer de los casos de la Fiscalía General de la República, como claramente, Pepe. Creo que se hizo mal desde el principio y acabó peor de lo que cualquiera en el gobierno del presidente López Obrador esperaba. Mario Maldonado, en torno a la posible sentencia derivada de la acusación solamente del caso de corrupción de Odebrecht, sin entrar todavía al tema nitrogenados, ¿a qué se haría acreedor eventualmente de resultar culpable Emilio Lozoya de lo que se le acusa? Pues se calcula que los delitos que se le están imputando por parte de la Fiscalía podrían alcanzar entre 30 a 35 años de pena, es decir, de sentencia en la cárcel. Yo honestamente no creo que se vayan hasta estos 30 a 35 años. Yo creo que todavía tiene, como lo dijo su abogado Miguel Ontiveros, el abogado Emilio Lozoya, espacio para negociar algunas cosas ya en la cárcel. El problema, Pepe, con el caso de Emilio Lozoya es que
llegó a tal este pacto de impunidad que Emilio Lozoya parecía más bien protegido de la 4T y de la Fiscalía que un funcionario corrupto, confeso, porque él reconoció que recibió los millones de dólares de Odebrecht, que los canalizó supuestamente a la campaña de Enrique Peña Nieto, a pagar los sobornos para la reforma energética, y se compró además unas casitas, no, unas propiedades ahí en Ixtapa y demás. Es decir, él reconoció que hubo ese acto de corrupción y de cohecho y bueno, otras imputaciones ahí de asociación delictuosa y de lavado de dinero, pero el problema para la imagen de la Fiscalía y del gobierno del presidente López Obrador era que se veía a Lozoya pues como uno de ellos, es decir, como un protegido de la 4T y no como un delincuente confeso imputado por muchos delitos de corrupción y de cohechos del sexenio pasado. Entonces creo que el tema de imagen le pegaba mucho al gobierno. Yo no sé cómo fue posible que se aventaran un año, 4 meses con este asunto que era una bomba, una papa caliente, una bomba explosiva que terminó explotándose en la cara, creo yo. Con lo de hoy, la presión era ya imposible de sostener, Pepe, y por eso, digamos, la Fiscalía se fue con todo, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera y el propio Petróleos Mexicanos, para decir, a ver, imposible que Lozoya salga caminando así como llegó de aquí, es decir, tiene que quedarse aquí como está Jorge Luis Lavalle y como están otros, ¿no? Es decir, el caso claro de Rosario Robles, que tiene sus diferencias muy importantes, pero vaya, o sea, era imposible para la imagen de la Fiscalía y del gobierno que salieran Lozoya y que le dieran mucho más tiempo para seguir en su casa o en los restaurantes, claro, supuestamente buscando pruebas para inculpar a todos los que denunció. Yo creo que era insostenible, sin embargo, yo imagino que van a seguir trabajando, ya no en este criterio de oportunidad, porque la Fiscalía creo que fue clara en decir, no se lo otorgamos, ya le dimos mucho tiempo y no presentó pruebas, es decir, esa Gracias. me parece que ya no va a dar, pero va a seguir colaborando en lo que pueda con el gobierno, Pepe. Gracias, querido Mario, gracias por la explicación, basado mucho en tu observación y en tu trabajo periodístico expresado en el libro Lozoya, el traidor, el caso que pone en riesgo la cruzada anticorrupción de la Cuarta Transformación, que finalmente es el gran fondo que ahora se entera mejor. Gracias, Mario Maldonado, que estés muy bien. Con mucho gusto, Pepe, un abrazo, muy buenas tardes. Un abrazo muy fuerte para ti también. Ya está Lourdes Mendoza en la línea. Feliz cumpleaños, antes que nada, Lourdes, querida Lourdes. Querido Pepe, ¿cómo estás? Como siempre, un placer hablar contigo. Muchas gracias, Lourdes. Pues fíjate lo que provocaron tus fotografías. Exasperaron los ánimos hasta del presidente de la República. En fin, ¿qué percibes tú? ¿Cómo estás leyendo hoy la orden del juez para poner en prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya? Pues mira, lo que tenemos es que Emilio Lozoya, nos guste o no nos guste decirlo, es un criminal confeso. Si no, no puedes acceder a pedir los criterios de oportunidad, estaríamos de acuerdo. Entonces, primero tú tenías que haber sido un criminal, decir, sí, acepto que yo recibí los 10.5 millones de dólares que me dio Odebrecht como soborno para que yo les diera el contrato de Tula. ¿Y qué crees? Que además sí se los di. ¿Y qué crees? ¿Que ese dinero dónde está? Pues en mis cuentas. Aunque yo digo que lo repartí como si fuera la repartición o la multiplicación de los panes brasileños, pues yo puedo decir lo que quiera, pero Santiago Nieto tiene el dinero, el caminito del dinero perfectamente bien trazado y el dinero está en mis cuentas. Luego tenemos el tema de agronitrogenados, ¿estamos de acuerdo? En donde también ya se fue a la cárcel Ancira. Ancira dijo, sí, yo le di un soborno al señor Emilio Lozoya y Ancira se fue a la cárcel. Después salió y dijo, yo voy a hacer reparación del daño, y salió de la cárcel, pero no hizo la reparación del daño. Entonces, hasta ahí lo que sí tenemos es nada más con esas dos cosas, tenemos elementos suficientes para llevarlo a juicio. Y como decía ahorita Mario Maldonado, ¿por qué después de año, 2 meses, casi 3 meses que se filtra la denuncia de sus dichos, no ha podido probar uno solo, Pepe? Pero ¿qué tal estamos echando cenas en lugares fifís? Y como dijo el presidente Peña Nieto, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, el lunes de la mañanera, después de las fotos, dijo, si bien no es un tema ilegal, sí es un tema inmoral. Que un presidente diga esas palabras es fuertísimo. Y luego no nada más ahí quedó. El día de hoy las fotos fueron una de las pruebas que presentó la Fiscalía para decir, yo quiero pedir una prisión preventiva para este señor. Ellos piden 60 días más.
Si no lo pudiste hacer en año 2 meses, año 3 meses, ¿vas a poderlo hacer en 2 meses más? El juez buena onda te dice, bueno, ok, te doy 30 días más, pero los otros dicen, la Fiscalía más la UIF, más Petróleos Mexicanos, se unen y dicen, no, pero hay que cambiarle la medida cautelar, porque se nos va a volver a apelar, o ya se nos olvidó que se había apelado y que lo trajeron extraditado a México. Y otro de los casos que también importa es, su mamá no estaba arraigada, porque todo parece indicar con la narración que nos hace justamente Mario Maldonado, es que su mamá estaba ahí, no estaba arraigada la mamá. Entonces, no, lo que hoy sí creo es que de los 126 millones de mexicanos que somos, creo que no hay nadie enojado más que obviamente Emilio y sus abogados, porque él esté pasando la noche en la cárcel. Porque eso no estamos hablando de que sea una venganza, esto estamos hablando de que se habla de justicia. Tú pediste un criterio de oportunidad, no cumpliste, pues entonces te toca irte a la cárcel, porque sí eres un criminal, confeso. Además, Lourdes Mendoza, tú traes tu propio pleito personal con Emilio Lozoya por difamación, te difamaron en su momento, has tenido problemas, no te han dejado ver la carpeta, es otro asuntito, es otro granito en el costal de piedras que ahora carga Emilio Lozoya. Mira lo que han provocado tus fotos con este giro en el caso, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Mira, lo que puedo decirte es que justamente fue la Fiscalía la que dijo, aquí está en esta evidencia. Los abogados de él dicen que yo me metí en su vida y la Fiscalía lo que dicen es, por esta vida es que tenemos miedo que el señor se vaya a escapar y entonces por eso vamos a ponerle o pedimos a su señoría, el señor juez, que le ponga una medida cautelar diferente a la que hoy tiene. Y además hay que recordar, en el momento que salieron las fotos se hace trending topic Rosario Robles, en donde dicen, ¿por qué un criminal confeso sí está fuera y cenando a todas anchas, mientras que Rosario Robles, que su delito no implica estar en la prisión, sí está en prisión? Y nosotros estamos de acuerdo, somos periodistas, no somos abogados, ni fiscales, ni jueces. No estamos defendiendo a Rosario per se, estamos defendiendo el debido proceso que se deben de tener. Pues Lourdes, te agradezco muchísimo el haber acudido al llamado, a esta invitación, para comentarnos con tu punto de vista la lectura que estás dando a todo esto. Y finalmente el giro fue brutal, eso es inevitable después de las fotos. Aparte, claro, hay asuntos de otra índole, ya no aguantó más la Fiscalía, 1 año, 2 meses sin haber aportado nada a este criterio de oportunidad, era suficiente para colmar la paciencia de cualquier autoridad y se acabó. El boleto se acabó. Sí, dime. Y nada más déjame decirte una cosa. ¿Te acuerdas cuánto tiempo se tardó Luis Videgaray en poderlo correr? Más o menos 1 año se tardó en convencer al presidente Peña Nieto de que Emilio Lozoya Austin estaba lastimando el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y la carpeta de investigación inicial se inició en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿eh? Nada más hay que recordarlo. Pues muchas gracias, Lourdes. Gracias por colaborar. Al contrario, Pepe, que estés muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches, te leemos en El Financiero en tu columna Sobremesa, lunes, miércoles y viernes, y te escuchamos en ADN 40 también. Lourdes Mendoza, hoy celebrando su cumpleaños, vaya regalo que le dieron. ¿Por qué? Pues porque ella trae un pleito también con Emilio Lozoya, de otra índole. Ella está acusando a Emilio Lozoya de difamación, porque alguien dijo que Videgaray le había entregado a Lourdes, Emilio Lozoya dijo que Videgaray le había entregado a Lourdes Mendoza un paquete de dinero dentro de una bolsa Chanel, lo cual es, dice Lourdes Mendoza, es absolutamente falso y lo estoy demandando por ello y traigo mi propio pleito. Por eso fue y le sacó también las fotos cuando le avisaron que estaba cenando. Esto detonó las cosas. Va a tener consecuencias, sin duda, en términos también de que, bueno, esta es una bandera contra la impunidad, seguramente se va a manejar así en los círculos políticos del más alto nivel. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.